Buenos días. Lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos más, continuar centrándonos en los pilares, ¿no? Y el primero de todos es Cloud Computing. Antes Rafa comentaba cuál era el peso de transformación del cómputo global de los 4 pilares. Si lo centramos en el cloud, estamos hablando de que ya pesa el 8% de las TIC en España. Y es un peso muy importante. Y de hecho, lo que destaca es que mientras las TIC se va a contraer el mercado global, lo que sí que es cierto es que el mercado de cloud en España va a crecer un 25%. Antes también se comentaba que había sido un año espectacular para el cloud. Y os preguntaréis por qué. Pues os voy a dar unos datos. Cuando hablábamos en el 2011 de la adopción de cloud, tanto en privada, pública o ambas, estábamos hablando de una adopción del 14,9%. Si ese era un grado de adopción bastante significativo ya, cuando pasamos al 2012, encontramos que la adopción ya es del 29%. Ha habido un crecimiento espectacular. ¿Lo queréis en cifras? Pues es un 93% de crecimiento. Simplemente espectacular. Luego entraremos ya en qué factores han propiciado este crecimiento. Pero si lo desglosamos para cada una de las tipologías que estaba hablando, ¿no? Privada, pública y ambas, pues en privada primero teníamos un 11% de adopción en el 2011. Cuando nos situamos en el 2012 estamos hablando ya del 22% de adopción. Es decir, es un 83% de crecimiento. Si ahora nos fijamos en la pública, ¿qué ha pasado? En la pública hemos pasado de una adopción muy pequeña, 4,5%, a una adopción bastante significativa, del 11%. Un crecimiento simplemente espectacular del 144%. O sea, hoy hago de analista de datos. O sea, vengo aquí a explicar datos y datos y datos. Espero muchos tweets, la verdad. Y si hablamos ya de ambos, pues hemos pasado de un pingüe 1,5 en 2011 a un interesante 4%, que significa un crecimiento del 167%. Lo que sí que es cierto en esta imagen es que predomina la cloud privada. Pero el crecimiento espectacular, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la cloud pública y en ambas. Es decir, se está acelerando la adopción de la cloud pública. Y os preguntaréis por qué, ¿vale? Si hemos pasado ese 14,9%, ¿no? Y ahora ya estamos en ese 29%. Y si antes hablábamos de un 1,5% en ambos y ahora ya estamos hablando de un 4,5%, pues ¿cuáles son los factores, no? Pues en esa línea de investigación que nosotros hacemos anualmente sobre estos principales factores que están transformando la industria, pues la primera cosa que nos hacíamos es ¿cuántas empresas se han convertido al cloud? Estamos hablando ya de un 4% más respecto al 2011. ¿Cuántas empresas se han anticipado al cloud? Un 6%. ¿Y cuántas empresas tenían ya previsto adoptar el cloud? Un 4%. ¿Y qué factores hay detrás? Se hablaban antes de múltiples factores, pero hay una cosa que predomina, que es esa variabilidad en las infraestructuras TIC que proporciona el cloud. Ahora es una ventaja competitiva significativa en una situación en la cual económicamente estamos viendo muy complicada, terriblemente complicada, y en la cual debemos ser muy eficientes en cualquier tipo de gasto. Y el cloud permite eso. Pero no solamente eso, porque si solamente fuera eso y la oferta no fuera madura, las compañías no apostarían, se esperarían. Y es lo que ha pasado. Ha combinado que no estamos hablando de un concepto nuevo, sino hace ya 5 años que estamos hablando del cloud. Es un concepto que ya todas las empresas conocen en un cierto grado. Que además la oferta ha madurado consecuentemente a lo largo de estos 5 años. Que hay referencias significativas en el mercado y que cada vez más responde a nuevas necesidades. Y os preguntaréis, ¿y a futuro qué podría pasar? Si seguimos con este tipo de crecimientos, estamos hablando que habrá más empresas en la nube que fuera de ella. Estamos hablando de más de un 50% de empresas que ya habrán adoptado el cloud. Hablamos también de más de un 7% de empresas que tendrán no solamente cloud pública, sino también privada y las combinarán. Estamos hablando de que se convertirán más del 6%. Estamos hablando que se anticiparán un 9%. Y estamos hablando que el previsto será un 6%. Es decir, realmente podremos decir que hemos llegado a la era del mainstream del cloud computing en España. ¿Y qué recomendaciones o qué ideas quiero que os llevéis de aquí? Pues la primera de todas es 2012 ha sido un punto de inflexión. Ese crecimiento que casi ha duplicado el mercado es simplemente espectacular. Y nos está dando un claro mensaje. Las empresas españolas apuestan por el cloud. El segundo, que ya lo he recalcado antes, es hay una mayor penetración de la cloud privada, pero la que se está acelerando en crecimiento es la pública. El tercero
el CIO es el decisor clave en el cloud. Pero, sin embargo, no olvidemos el resto de DCXO. ¿Por qué? Porque cada vez más se toman decisiones de inversión en TI, en esas soluciones verticales, directamente en otros departamentos, ya sea marketing, ya sea finanzas, ya sea operaciones. Por lo tanto, ese nuevo decisor emergente está produciendo un efecto que denominamos la Shadow IT, es decir, esa parte de la tecnología que ya no controlamos, que ya no controla el departamento TI. Y la cuarta idea que quiero dar es que el integrador sigue siendo el actor principal en el cloud. Sin embargo, nuevos actores están ganando cada vez más peso, como las telco, como los hosters. Y son actores que se deben tener en cuenta, teniendo en cuenta cómo va a transformarse toda la cadena de TI dentro de una propia organización. Si ahora nos centramos en Social Business, si os fijáis, hemos hecho una cosa muy interesante. Hemos ordenado por orden de peso en España los principales factores de los 4 pilares. Primero hemos hablado de movilidad, que tenía más peso. Ahora hemos hablado del cloud, que es el segundo en peso. Y ahora hablamos ya de social business y posteriormente de big data. Social business pesa todavía poco en lo que es el mercado TI español. Es decir, solamente es menos de un 1%. Lo que sí es cierto es que, como los otros pilares, su crecimiento para los próximos años, en particular para el 2013, es ya del 45%. Es decir, va a crecer muy rápidamente. Y os preguntaréis, ¿y en España qué está pasando? En España pasamos de una época en la cual las empresas estaban experimentando muchísimo, que era lo que decíamos el año pasado, y ya no es una moda. De hecho, estamos hablando que hay un 23% de empresas españolas que han desplegado algún tipo de iniciativas. De hecho, ayer mismo leía que había una empresa, ya lo podéis buscar en Internet, que está usando WhatsApp como canal para recoger los pedidos de sus productos. Ya directamente, por el peso que tiene esa translación y al uso del SMS a WhatsApp. Pero, sin embargo, muchos de esos casos siguen siendo inmaduros. Las empresas quieren hacer pruebas, hacen pilotos, se aproximan, despliegan algunas iniciativas, pero no tienen una estrategia global en lo que es social business. Y ese es el punto en el cual creemos va a cambiar en el 2013. 2013 se supone que va a ser, porque todas las empresas nos lo estáis diciendo, un año de transición. El año en el que la empresa española va a apostar por social business. Ese va a ser ese shift. Pero ese shift liderado por ¿quién? Liderado por las grandes empresas. La gran empresa quiere instalar, quiere desplegar, quiere transformar la productividad de sus empleados, de sus partners, de sus clientes, quiere gestionar mucho mejor el conocimiento. Pero, y se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta todos, que no va de iniciativas sueltas, no va de silos, no va de hago algo en Twitter o hago algo en Facebook o simplemente hago WhatsApp. No, va de integrar esos procesos, va de transformar de forma natural, de incluir social business dentro de nuestros procesos de negocio, para que sea no algo obligatorio, sino sea algo que sea parte del proceso. Y en ese sentido, nuestra previsión es que más del 30% de empresas españolas adopten soluciones de social business. Y me diréis, ¿dónde? ¿Procesos? ¿Dónde podría yo desplegar? Pues, como sabéis, IDC está obsesionado en el dato, pero un dato basado en taxonomías. Y si nos fijamos en la taxonomía que consideramos para el mercado de social business, estamos hablando de múltiples puntos de impacto, muchísimos. El primero es muy fácil, en todas aquellas aplicaciones de colaboración, en el Enterprise Social Software. Pero estamos hablando de múltiples otros sitios, como por ejemplo las aplicaciones de ERM. Todas aquellas que queramos, por ejemplo, gestionar de forma colaborativa proyectos. Todas aquellas en que queramos gestionar nuestro talento y learning. Todas aquellas que queramos gestionar CRM, nuestros clientes. Aquí es un punto primordial donde puede transformar nuestra organización. Pero hay más. Por ejemplo, en el comercio digital. Y si hay una cosa que me gusta, y porque esto liga con la siguiente, con hablar de Big Data, es que vamos a generar una cantidad de información tan interesante para las organizaciones, de empleados, de usuarios y de clientes, a través de tantas fuentes diferentes que es necesario analizarlas para poder entender y para poder mejorar nuestros procesos. Y allí juega un papel fundamental lo que se denomina Socialytics. Vamos a tener que analizar noticias, vamos a tener que analizar tweets, vamos a tener que analizar los CVs de nuestros empleados. Y todo eso
va a conformar una nueva forma de trabajar. Dicho esto, claro, esto liga directamente con Big Data. Y os preguntaréis, ¿cuál es el peso de Big Data actualmente en España? Pues en España supone menos de un 1%. Es muy poco todavía. Es la más emergente de todas ellas. También porque es la menos madura de todas ellas. El crecimiento esperado, en términos monetarios, es de un 40%. Más de un 40% para el año que viene. Son datos significativos que te está haciendo. A pesar que el mercado se esté contrayendo, el mercado TIC, los pilares van a empujar y van a crecer. Y hay que apostar por ellos. Y cuando yo pienso en esa fase inicial de Big Data en la que estamos todos, pues yo creo que todos estamos viviendo una situación en la cual no entendemos bien el concepto, queremos saber qué es, estamos interesados quién ofrece el concepto y tenemos un problema. Y este problema, y me gusta mucho esta imagen y la recupero de otros sitios donde la han usado, es como si tuviéramos de comernos nuestra hamburguesa de datos en nuestra casa. Para algunos es redonda, para otros es cuadrada. A algunos no les gusta el pepinillo, tienen de sacarlo. A otros les gusta muy tostadita, a otros les gusta la carne cruda. Pero nos la tenemos de comer de alguna manera, pero no sabemos cómo. Pero estamos muy interesados en ser capaces de comernos, y de comernos lo que nos gusta. Traducción, lo que necesita nuestra organización para generar ventajas competitivas. Y en ese sentido, pues las empresas ese interés lo están plasmando. De hecho, el 19,3% de empresas ya están familiarizadas con Big Data. Ya empiezan a conocer qué es el concepto, ya saben qué suena en el mercado, ya saben que es muy interesante. Pero claro, si lo vamos a aquellos que conocen realmente, empresas que realmente lo conocen en detalle y qué fabricantes pueden ofrecer soluciones de Big Data, ya reducimos ese número simplemente a un 5,2%. De hecho, aquí el punto es que además la adopción todavía es más pequeña. Solamente un 4,8% de empresas, desde el 2001 hasta el 2012, en todo ese periodo de tiempo desde el cual se viene hablando de tecnologías que empiezan a resolver estas problemáticas, han adoptado Big Data, un 4,8%, realmente pequeño. Pero lo que sí que es cierto es que me gustaría destacar que hay barreras de adopción. Es decir, no solamente no conocemos qué es Big Data, o no tenemos claro, sino que además hay un gap tecnológico importante. No sabemos cómo integrarlo, que es uno de los factores que se incluye dentro de ese 53%, y el 33% de empresas no tienen los skills adecuados para desplegar iniciativas de Big Data. Esto, en definitiva, es una oportunidad fundamental, fenomenal, para aquellas empresas que puedan proporcionar ese tipo de servicios. Servicios que proporcionen gente experta en ese tipo de tecnologías. Porque el científico del dato no es un rol normal dentro de las organizaciones. No nos engañemos. Y la pregunta que os haréis es, bueno, si esto es el panorama que tenemos ahora, ¿qué va a pasar al futuro? Pues al futuro, si lo tenemos en cuenta así, estos gráficos tan bonitos de la evolución, pues resulta que estamos en el 2012, 4,8% de las empresas ya han adoptado. Hay tanto interés, como nos dicen nuestros estudios, por las tecnologías de Big Data, que probablemente en 2013 estemos hablando ya de un 7,6% de empresas que hayan adoptado Big Data. Y conforme vaya madurando la tecnología y se vayan cristalizando ese interés todavía a más largo plazo, estamos hablando que en el 2014 podrían haber incluso más del 19,4% de empresas que adoptaran Big Data. De hecho, puesto que este estudio se hizo en julio, probablemente estamos hablando de valores superiores. Seguro que ya hay muchas más empresas que conocen qué es Big Data y hay muchas más empresas que ya están realizando pilotos. Pero no me gustaría terminar este bloque sin preguntarnos esto. ¿Realmente estamos preparados no solamente para las empresas que van a querer analizar sus datos, sino para cada uno de nosotros que está generando información y que nos vamos a poder convertir en potenciales consumidores de servicios de datos? ¿Estamos preparados realmente para ofrecer servicios relacionados con los datos? Yo soy de los obsesivos que se cuantifica. De hecho, llevo varios meses entrenando y ya no os digo todas las métricas que tengo guardadas, porque realmente diríais, está enfermo, ¿vale? No soy el único, hay muchos más que hacen eso. 4 reflexiones. Todos estáis hablando
empresas con empresas, empresas con proveedores, proveedores con consultoras, consultoras con empresas, y todos tienen muchas preguntas. Preguntas como, ¿tengo el partner adecuado? ¿Tengo el portfolio adecuado? ¿Tengo el partnership adecuado? ¿Tengo la infraestructura adecuada para desplegar Big Data? Pero hay más. ¿Tengo las competencias adecuadas? ¿Qué está dentro de esos conocimientos que necesito? Hay una cosa que se llama MapReduce, hay otra cosa que se llama Hadoop, hay una cosa que se llama NoSQL, hay otra cosa que son Machine Learning. ¿Todo esto tiene que ver o no? Hay mucha tecnología por debajo todavía que oculta un poco los usos de negocio. Claro, a lo mejor deberíamos empezar a preguntarnos otras cosas. A lo mejor deberíamos empezar a pensar dónde puedo aplicar mi negocio. A lo mejor deberíamos empezar a pensar cómo puedo yo extraer el valor. A lo mejor debería empezar a pensar que Big Data no va a venir solo, sino que van a tener una pareja de baile, que es el Analytics, y que frecuentemente se van a tener de combinar para ser capaces de comer esa hamburguesa que teníamos tan grande y que no sabíamos ni cómo empezar. Y realmente, yo creo que el punto importante, el foco está, no hablar tanto en tecnología, no hablar de las componentes que incluye mi fantástica plataforma, sino plantearse es, ¿qué solución realmente puede resolverse a través de Big Data? En mi caso específico, ¿qué hay de lo mío? Pero no me des tecnología, dame una solución que genere una ventaja competitiva para mi organización. Y por lo tanto, este año ha de ser el año de las propuestas de valor, porque es lo que va a permitir hacer ese salto de adopción. De otra manera será imposible. Y de hecho, cuando hablamos de propuestas de valor, podemos pensarlo en varias dimensiones. Una empresa está en una cierta industria. En esa cierta industria realiza una cierta actividad. Y en esa cierta actividad tiene varios procesos. Y algunos de ellos son los que son susceptibles de ser transformados profundamente a través de estas tecnologías. Profundamente generando esas ventajas competitivas que os comento. Y ha de ser un proceso que se implemente progresivamente para que realmente podamos transformar nuestra organización de una forma como estábamos trabajando hasta ahora a una forma completamente nueva. Y con esto termino. Ya sabéis, estaremos más tarde tomando un café. Si quieres hacer cualquier pregunta, pues estaré disponible y paso la palabra a mi compañero Fernando Maldonado. Gracias.